Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Recién hecho con información veraz. El primer café de la mañana. Recién hecho con información veraz. El primer café de la mañana. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres denunció un supuesto carrusel de contratos durante la dirección anterior en esa entidad por más de $500 millones que fueron para un solo contratista. En muchos de los convenios no existen soportes financieros. El director de la unidad, Javier Pava, denunció que la anterior administración del expresidente Iván Duque favoreció con 23 contratos de obras y ayudas humanitarias a un solo contratista y también favoreció a varios políticos. Como es el caso de lo que encontramos acá de más de 23 proyectos contratados con el señor Carlos Francisco Díaz Granados Guerra, con quienes se contrataron más de $500 millones. También denunció que cerca de 332 mil millones de pesos se entregaron en contratación sin un respaldo presupuestal. Otra grave denuncia son contratos para los alimentos durante la emergencia sanitaria. Pero lo que encontramos es que solamente el 12% se utilizaba para compra de los kits de ayuda alimentaria. Los demás se iban en otros. Reveló que de los proyectos de obra de mitigación encontraron que más del 28% de estas intervenciones tenían problemas en su ejecución. Este informe ya está en manos de la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía para su respectiva investigación. El Congreso de la República aprobó en segundo debate un proyecto de ley que busca eliminar el requisito de la libreta militar para acceder a empleos. Averiguamos por el futuro de la iniciativa. Lo que propone este proyecto de ley es que los jóvenes remisos y bachilleres puedan conseguir empleo con mayor facilidad y que las empresas eliminen este requisito para realizar cualquier tipo de contratación. Y que los jóvenes del país más desfavorecidos, de las clases más populares y más vulnerables, tengan el acceso a ese primer trabajo sin necesidad de tener la libreta militar. La iniciativa no busca eliminar la prestación del servicio militar, pero sí brindar nuevos espacios para que los jóvenes puedan obtener un empleo formal. Quienes sueñen con ser soldados puedan serlo, pero quienes no, pues también puedan continuar con su vida en otros espacios. Muchos de los jóvenes no puedan acceder al mercado laboral por requisitos que de verdad que no son procedentes. A este proyecto le faltan 2 debates en el Senado y de ser aprobado podría convertirse en ley de la República. La implosión de las Torres Continental en Medellín. Solo 5 segundos bastaron para que cayeran las 3 unidades. 2 de ellas estuvieron habitadas por un tiempo, la otra quedó en construcción. Ismael Tobón, buenas noches. Hola Damaris, muy buenas noches. Desde muy temprano inició este operativo de implosión del edificio Continental Towers. A partir de las 10:35 de la mañana, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dio la orden para implosionar este edificio que por supuesto cambia la historia, escribe una nueva historia y se une a la lista de los edificios enfermos que ya fueron implosionados aquí en la ciudad de Medellín, junto al edificio Space. Esto fue lo que ocurrió y todo el operativo de la implosión del edificio Continental Towers. Como alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero, les ordeno implosionar ese símbolo de la corrupción, que esa página pase para siempre, en este momento.
Así, en segundos, acabaron 9 años de riesgo para residentes y vecinos de las Torres Continental. En este momento terminamos de manera satisfactoria, ya lo que quedan son rezagos que básicamente se harán desde la maquinaria pesada, que no tendrá ningún impacto. El inmueble ubicado en el barrio El Poblado se necesitaron 300 kilos de Indugel, 250 unidades de detonantes electrónicos y 3.500 metros de cordón detonante para terminar la pesadilla de los vecinos del sector. Minutos después de la implosión, autoridades llegaron al lugar para descartar afectaciones en las construcciones cercanas. Lo único que quedó en pie fue una de las torres de ascensores. Será derribado entre hoy y mañana, no altera ya el edificio Interclub, no altera las vías y por tanto se puede declarar como exitoso este proceso. Es el cuarto edificio enfermo derribado en la ciudad por fallas estructurales. La policía de Polonia, Estonia, Alemania, Lituania y Letonia, coordinada por Europol, ha detenido a varios miembros de una red de tráfico de seres humanos. Esta empleaba la frontera bielorrusa con Polonia para introducir clandestinamente inmigrantes en Europa. Según la portavoz de la Guardia Fronteriza, los detenidos proceden de al menos 6 países distintos. Se trata de nuevas detenciones y la Guardia Fronteriza ya ha arrestado a 39 individuos en lo que va de año. Entre ellos se encuentran traficantes que operan en distintos niveles de la jerarquía de este grupo criminal. Estos no se conocían necesariamente, no sabían quién operaba a qué nivel. Las autoridades afirman que los migrantes eran transportados en condiciones que ponían en peligro sus vidas, como en espacios cerrados dentro de vehículos abarrotados o hasta en frigoríficos. La red utilizaba Turquía como punto de partida del viaje. Desde allí, los migrantes eran enviados a Moscú en avión y más tarde eran trasladados a Bielorrusia. Una vez cruzada la frontera, la red utilizaba transportes clandestinos para llevarlos a Alemania, su destino final. Más de medio centenar de personas están siendo investigadas dentro del entorno del grupo de ultraderecha conocido como Reichsbürger o Ciudadanos del Reich, que planeaba presuntamente un golpe de Estado en Alemania. De momento, una veintena de ellas están detenidas. Entre los detenidos hay un príncipe autoproclamado, un paracaidista retirado y un exjuez. La policía destaca que se trata de una peligrosa mezcla de personas. El número de personas que se encuentran acusadas y que nosotros, y el fiscal general en particular, por supuesto, suponemos que son miembros de esta organización terrorista o colaboradores, son 54 actualmente. Ayer llegaron de nuevo 2 más y hemos identificado a otros individuos que aún no sabemos exactamente cuál es su relación con este grupo. Es muy posible que este número crezca aún más. Ciudadanos del Reich han estado bajo observación de la Agencia de Inteligencia Doméstica de Alemania desde 2016. Las autoridades estiman que este movimiento poco unido tiene alrededor de 21.000 seguidores. Tregua entre 2 peligrosas pandillas en el puerto colombiano de Buenaventura. El presidente Gustavo Petro celebró el hecho el miércoles frente a representantes de Naciones Unidas y la Unión Europea en un evento al que no asistieron voceros de las pandillas. El gobierno avala, cobija, protege un proceso de negociaciones entre 2 agrupaciones. Las bandas juveniles Xotas y Espartanos llegaron al acuerdo luego de una visita del mandatario a Buenaventura a comienzos de septiembre para lanzar su programa de paz total. Porque este es un proceso inédito, un proceso de paz urbano. No se ha hecho en Colombia. La conversación se dio con la mediación de la Iglesia Católica y el gobierno izquierdista en esta ciudad con una de las peores tasas de homicidios de Colombia. Autoridades estiman que Xotas y Espartanos tienen entre 400 y 600 miembros cada una. Antes de este pacto de no agresión, los bandos trazaban fronteras invisibles en las barriadas del puerto con una advertencia de muerte para quien las cruzara. Los vecinos incluso llegaron a grabar enfrentamientos con armas automáticas en las calles. Hoy registramos con esperanza que llevamos más de 80 días con una reducción casi total del grave delito del homicidio, sabiendo que éramos una de las ciudades más violentas. Por el puerto pasa el 40% del comercio internacional de Colombia y es una codiciada ruta del narcotráfico hacia Centroamérica y México.
Los chotas y los espartanos terminaron por ponerse de acuerdo y poner un cese al fuego, que significa mucho para Buenaventura, en la medida que logramos romper las fronteras invisibles que se habían implantado y la gente pudo empezar a volver de un lado a otro. En paralelo, el gobierno conversa en Venezuela con delegados del ELN, la última guerrilla reconocida en el país. Petro se ha referido a posibles beneficios jurídicos como evitar la extradición a Estados Unidos para quienes entren al proceso y dejen de delinquir. Aunque varios grupos armados han expresado su deseo de acogerse a la paz total, Colombia sigue atravesando un agudo rebrote de violencia. Rescate de migrantes en México. La policía salvó a 23 personas, en su mayoría de Venezuela, que habían sido secuestradas cuando se dirigían a la frontera con Estados Unidos. 2 hombres fueron detenidos en la operación realizada en las cercanías de Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas. Los migrantes habían sido secuestrados cuando se transportaban en un autobús, pero fueron interceptados por hombres armados que hirieron al conductor y los obligaron a abordar 2 camionetas. Pese a las lesiones, el chofer logró huir y dar aviso a las autoridades. 6 migrantes más que habían escapado de sus captores fueron ubicados posteriormente en las inmediaciones del lugar. En su largo viaje hacia Estados Unidos a través de México, los migrantes enfrentan múltiples peligros que a menudo les cuestan la vida, incluidos secuestros, agresiones sexuales, abandonos en medio del desierto y accidentes de tránsito. A pesar de ello, cientos de miles de personas intentan ingresar cada año a Estados Unidos sin documentos, algunos para pedir asilo. Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, fueron hallados más de 800 migrantes muertos en el límite territorial con México, según datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Ya regresamos. Recién hecho, con información veraz, el primer café de la mañana. Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Hace pocos años, Alemania creyó haber encontrado por fin su gran empresa tecnológica de insignia. Wirecard, un servicio de transacciones financieras virtuales, convenció a la élite política y económica del país de que apoyando a la empresa, Alemania iba a tener pronto su propio equivalente a Google o a Amazon en un universo dominado por empresas estadounidenses. Pero todo se desmoronó como un castillo de naipes para convertirse en el mayor escándalo financiero de la historia alemana. Este jueves ha comenzado el juicio para aclarar responsabilidades. Marcus Braun, el hombre clave. Para la fiscalía es el cerebro de una banda criminal. Le acusan de falsificación de balances, manipulación del mercado, malversación y fraude comercial. Braun lleva detenido más de 2 años. En su día fue el director ejecutivo de Wirecard, un caso complejo. Como startup en servicios financieros en Internet, Wirecard experimentó un ascenso vertiginoso. Se convirtió en el niño mimado de la bolsa. En 2018 fue incluida en el índice bursátil alemán, que comprendía a las 30 empresas más cotizadas del país en ese momento. No miramos hacia atrás, sino hacia el futuro. Creo que la dinámica de crecimiento en los próximos 10 años superará con creces lo que hemos logrado en los últimos 10. En la prensa especializada aparecieron los primeros indicios de que algo no cuadraba, pero nadie quiso escucharlo.
La historia de éxito era demasiado bonita, pero en 2020 se hizo evidente. 1.900 millones de euros habían desaparecido o solo existían sobre el papel. Los grandes negocios solo eran mentiras y escenificaciones. Wirecard, la empresa pionera de la tecnología financiera, quebró. Los inversores perdieron mucho dinero. Un escándalo también para los auditores implicados y la autoridad alemana de supervisión financiera BaFin, que no se dieron cuenta de nada. Hasta el momento, Markus Braun ha guardado silencio. Su ex socio más importante, Jan Marsalek, se ha fugado supuestamente a Rusia y es un hombre buscado por la justicia. El escándalo de Wirecard dejó mal parada a mucha gente, a políticos, también a reguladores. Le preguntamos a nuestro corresponsal financiero qué consecuencias trajo este escándalo. Hola, ¿qué tal? Bueno, desde el punto de vista político, los perfiles más grandes, de mayor rango en aquel momento, no han finalmente tenido consecuencias para ellos. Se organizó una comisión parlamentaria incluso aquí en Alemania, la que declaró el actual canciller alemán Olaf Scholz, entonces ministro de Finanzas, e incluso la propia Angela Merkel. Pero eso no tuvo, como les digo, en los políticos de primer nivel mayores consecuencias. Sí que se cambió la ley aquí en Alemania, se endureció para dar más poderes al BaFin, al supervisor de mercados financieros, y evitar, por ejemplo, que los supervisores se mantengan más años en el cargo para evitar ese contacto cercano con las empresas que supervisan. Y tampoco hasta el momento, aunque podría haberlas pronto, ha habido consecuencias para la auditora Ernst & Young, que durante aproximadamente una década dio la aprobación a las auditorías, a pesar de que, según la prensa especializada, ya había detectado que algunas cosas no cuadraban. Y como siempre que sucede en estos casos, con tanto dinero evaporado, alguien tuvo que hacerse cargo de las pérdidas. ¿Quién fue? Nos lo cuenta también José David Navarro. Sí, pues se calcula que entre los accionistas privados o pequeños accionistas habría pérdidas en torno a 20.000 millones de euros por las pérdidas que hubo también en bolsa, las caídas del valor cuando se descubrió, cuando salió a la luz todo ese fraude. Y después también habría unos 2.000 millones de pérdidas entre los bancos que actuaban como acreedores. Estos accionistas están en un juicio, en un proceso legal paralelo, intentando recuperar su dinero, pero las perspectivas, pues como pueden imaginarse, son malas o difíciles de prever en este momento, porque solo esta pieza de la que ha empezado hoy podría tardar años en finalmente escribirse el punto final. Y una pieza clave pero ausente en este juicio es Jan Marsalek, antiguo director de operaciones de Wirecard, actualmente prófugo de la justicia. José nos cuenta qué posibilidades hay de depurar realmente responsabilidades sin la presencia de este actor tan importante en este fraude. Bueno, sin duda la declaración, si la pudiéramos tener, de Marsalek aportaría mucha información, porque él era una pieza clave en el negocio de Asia, donde al parecer que se concentraba todo el dinero que finalmente se esfumó, era aire, esos 1.900 millones de dólares. Pero como apuntabais, se desconoce el paradero de Marsalek. Los servicios de inteligencia alemanes ven indicios de que podría estar en Moscú, pero desde que tomó un avión privado que salió de Austria dirección a la capital de Bielorrusia, no se ha vuelto a saber. Era José David Navarro. Tenemos más temas. Remesas que llegando a Latinoamérica y al Caribe ascendieron a 142.000 millones de dólares en los primeros 9 meses de este año. Esto es un 9,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Son cifras del Banco Mundial. El mayor aumento se registró en las remesas enviadas a Nicaragua, con una subida del 45%, seguida por Guatemala, México y Colombia. El crecimiento de estos envíos de dinero a Latinoamérica fue mayor que el registrado a nivel mundial promedio entre los países de ingresos bajos y medios. Después de las restricciones más severas por la pandemia, la reapertura de este año volvió a crear empleo entre los migrantes que envían dinero a sus familias en el exterior. Vamos a profundizar en este asunto con la ayuda de nuestra colega Ana Nieto, que nos escucha en la Bolsa de Nueva York. Ana, cuéntanos primero qué ha hecho posible esta subida de las remesas, sobre todo por parte de los migrantes ahí donde estás tú, en Estados Unidos, a pesar de factores adversos como inflación, desaceleración económica o incluso también mayores comisiones, mayores costos financieros.
Sí, bueno, el Banco Mundial ha destacado que ha sido la mejora del empleo la cuestión básica para que este incremento de remesas haya podido producirse. En Estados Unidos el desempleo de los latinos ha rondado casi todo el año alrededor del 4%, que no está demasiado lejos del desempleo de la población en general. Otro de los motivos ha sido la fortaleza del dólar, que ha estado de parte de quienes han enviado dinero, ya que el cambio ha sido favorable. Aunque las remesas llegan de muchos países, la verdad es que Estados Unidos tiene mucha influencia sobre lo que se manda a Latinoamérica. De hecho, México es el segundo país que más remesas recibe después de India, y el 94% llegan de Estados Unidos, sobre todo de California, de Texas y de Minnesota. Y como dices, no todo ha sido fácil, no obstante, para la mayor parte de los migrantes, muy lejos de ello, porque la inflación ha repercutido y muy negativamente en las familias, sobre todo en las de más bajos ingresos, que pagan mucho más alta la inflación normal. Para el año que viene las remesas van a seguir creciendo, según el Banco Mundial, pero a un ritmo menos acelerado. Se calcula que alrededor del 4,7% debido a las previsiones de desaceleración económica, tanto en Estados Unidos como en España. Bueno, y si bien hay factores adversos para el envío de remesas en general, para las mujeres es especialmente complicado en Estados Unidos. Cuéntanos cuál es su situación ahí. Sí, porque en Estados Unidos también hay una disparidad salarial entre hombres y mujeres, como la hay en la mayor parte del mundo, pero las que peor parte la llevan son las latinas. Hoy, de hecho, 8 de diciembre, es el día simbólico en el que una mujer latina va a ganar lo mismo que ganó un hombre blanco en el año 2021. Es decir, le ha tomado 2 años en ganar lo que es la referencia salarial. Es decir, las latinas están ganando mucho menos, 57 centavos como media por cada dólar que gana un hombre blanco. Y eso en algunos casos, las salvadoreñas, guatemaltecas y las hondureñas están ganando menos de 50 centavos. En general, esta disparidad se produce porque trabajan en sectores de salarios bajos, baja representación sindical y pocas posibilidades de mejora de su trabajo. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias. Un agente contaminante en general ignorado son las partículas de los frenos de disco de los coches, que además de contaminar el agua, causan enfermedades respiratorias y cardiovasculares. En París, una empresa parece haber encontrado una solución a este problema. Los neumáticos también cuentan si queremos reducir la contaminación del aire. Al frenar se liberan diminutas partículas que ingresan en los pulmones y afectan la salud. Como puede ver, el revestimiento se marca acá y las partículas se recogen aquí. Así se producen. Por eso, la empresa francesa Talano Technologies, con sede en París, ha desarrollado un método de abrir ranuras en las pastillas de freno que permiten aspirar y filtrar las partículas. Fue fundada en 2012 después de que Christophe Rocaserra descubriera residuos en sus neumáticos. El producto aún no está en circulación, pero se espera que traiga importantes ingresos por licencias, porque se puede adaptar a todos los autos. Celebran que la nueva propuesta de la UE sobre emisiones de los autos incluya por fin la obligación de reducir las emisiones de los frenos y neumáticos, pero no es suficiente. El reglamento menciona una cifra máxima que se puede liberar con los frenos de un auto de 7 miligramos por kilómetro. Con la tecnología actual, con nuestra tecnología y muchas otras tecnologías, sabemos que podemos reducir drásticamente esta emisión y podemos llegar a 3 miligramos, una cifra que la Comisión Europea dio para 2035. Cuanto más alto sea el límite de la UE, mejor para su negocio, y con 17,7 millones de euros de inversores privados. Pero los fabricantes de autos son reacios a añadir costosas características extra como esta en los vehículos. Además, los compradores no lo ven como un beneficio directo para sus autos. Este es un filtro limpio que utiliza esta compañía y este es el de un taxi tras un recorrido diario medio en una gran ciudad europea un solo día. Y esto sale de él. Las empresas dicen que la discusión no debería centrarse solo en los gases de escape, sino en evitar que este tipo de partículas lleguen a nuestros pulmones. Otra opción para reducir las emisiones de los frenos es adaptar la composición química de las pastillas, pero es menos efectiva. Los autos de combustión se prohibirán en la Unión Europea a partir de 2035. Las emisiones de CO2 se reducirán, pero no las partículas de los frenos. Cuando hablo de llantas, cuando hablo de frenos,
Los autos eléctricos emitirán más de estas partículas que los de motor. Tenemos que ocuparnos de esto, es importante. Las regulaciones de la UE de este tipo suelen influir en las normas internacionales. Talano dice que podrá ceder licencias de su tecnología para encontrar una solución siempre que la normativa obliga a los fabricantes de autos a reducir las emisiones. Se nos acabó el tiempo, pero hay más en Deutsche Welle. Hasta la próxima. Вы здесь были? Ну я нет, я там на точке стояла. А ее скорая забрала, вот товар у нее. Есть, да? Був нанесений удар по мирному місту на території ринку міста Курахове. На даний час виявлено тіла особи людей встановлюємо. Також з території ринку було вивезено поранених осіб, доставлено до міської лікарні міста Курахова. На місці працюють поліція, парамедичні групи співробітників поліції, ДСНС, військова адміністрація, вибухотехніки. We are here in Izum at another scene of senseless destruction. You see behind me a multi-story building with signs of life from the past. When the people who lived in this building tried to find shelter, the building collapsed and we found over 50 bodies and we documented them. And they put the tank into them and into protection. Very important as far as we understood, it's very important place for all the dead. In Ukrainian army people. It was 1750. Город Изюм, морга. Vergine Immacolata, avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino. Popolo ucraino per la pace.